Bueno, yo soy Jaime, ya me conocen, ya tuvieron la primera clase conmigo, les hice su presentación y todo. Y bueno, hoy me toca dar la clase de adjetivos y adverbios. Entonces, ¿qué son los adjetivos y los adverbios? Bueno, los adjetivos son palabras que califican las cualidades de un objeto o que nos dicen las características de un objeto, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, son palabras que nos califican a una persona o que nos describen eh, un objeto o una cosa, ¿no? Por ejemplo, una pelota, un carro, un avión, ¿sí? Eh, y bueno, además, bueno, la forma en la que van ordenadas es que los adjetivos siempre acompañan al sujeto al que describen. Es decir, primero va el sujeto y luego va el adjetivo que describe a ese sujeto, ¿sí? Este, y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en inglés se escribe G-O-O-D y se pronuncia good. Luego malo, en inglés se escribe B-A-D y se pronuncia bad. Eh, Alto, en inglés se escribe T-A-L-L y su pronunciación es tall. Luego pequeño, se escribe S-M-A-A-L-L. S-M-A-L-L. Y su pronunciación es small. Grande, que se escribe B-I-G y su pronunciación es big. Y feliz, que se escribe H-A-P-P-Y y se pronuncia happy. Muy bien, ahora, ¿qué son los adverbios? Bueno, los adverbios son palabras que sí son más complejas que los adjetivos, ¿no? La complejidad reside en que los adverbios lo que hacen no es calificar a una cosa, ¿no? Lo que hacen es calificar a una acción, o sea, la describen o incluso pueden llegar a modificar otros adjetivos. Para esta clase nos vamos a centrar mucho y vamos a dejar prácticamente de lado cómo modifican a los adjetivos y nos vamos a centrar mucho en aquellos adverbios que lo que hacen es modificar cómo se realiza una acción, ¿no? El significado, bueno, sí, una acción, ¿no? Ahora, como estos adverbios lo que hacen no es modificar a un sujeto, sino que lo que hacen es modificar a un adverbio, eh, estos adverbios a lo que acompañan es justo al verbo que describen, ¿sí? Y bueno, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, bien, en inglés se escribe W-E-L-L y su pronunciación es well. Luego, malamente, en inglés es badly y su pronunciación es badly. Ah, perdón, se escribe B-A-D-L-Y y se pronuncia badly. Luego, peligrosamente, se escribe D-A-N-G-E-R-O-U-S-L-Y y su pronunciación es dangerously. Esta está un poquito complicada. Su pronunciación es dangerously. Ahora, lentamente, en inglés se escribe S-L-O-W-L-Y y su pronunciación es slowly. Rápidamente, se escribe Q-U-I-C-K-L-Y y su pronunciación es quickly. Y felizmente se escribe en inglés H-A-P-P-I-L-Y y su pronunciación es happily. Entonces, aquí, ¿de qué se pueden dar cuenta? Bueno, por ejemplo, bad solo es un adjetivo, ¿sí? Porque bad solo es malo. Luego, dangerous, dangerous es también un adjetivo solo. O sea, si está solo es un adjetivo, porque dangerous lo que hace es decir que algo es peligroso, ¿no? Luego, slow, slow también es un adjetivo. Slow significa lento. Y quick también es un adjetivo que significa
rápido. Y luego happy también es un adjetivo que significa feliz. ¿Qué tienen todos en común? Que si yo le agrego la terminación ly, lo que sucede es que se terminan transformando en el adverbio, es decir, en la palabra que en vez de calificar al sujeto, califica al verbo o a la acción, ¿no? Eso en español también sucede. Sucede que cuando nosotros, por ejemplo, decimos malo, le agregamos el mente y es malamente y entonces ya se vuelve una descripción de una acción, ¿sí? Esto en inglés sucede muchas veces. De hecho, es la gran mayoría de las veces. Sucede que si yo tengo un adjetivo y le agrego la terminación ly, se transforma en un adverbio. ¿Cuándo no sucede así? Bueno, sucede así en dos casos. Uno, cuando el adjetivo no es susceptible de volverse una descripción de una acción. Por ejemplo, muchas veces decir alto, alto es un adjetivo, tall, ¿no? En inglés. Pero cuando hablo de altura de personas, ¿no? Porque altura de personas es tall en inglés. Pero alto de personas no se puede transformar a un adverbio porque, o sea, necesariamente ese alto que está describiendo a la persona está ligada a la persona, ¿sí? O sea, quien describe es a la persona, entonces no puede ser transformado en adverbio porque el adverbio lo que hace es modificar al verbo, no a la persona, ¿sí? Ese es el primer caso. El segundo caso es los casos en los que sí existe un adverbio que significa lo mismo que significa el adjetivo para la persona, pero para la acción, pero que son lo que llamamos los adverbios que son irregulares, ¿sí? Estos adverbios irregulares sí tienen, o sea, digámoslo así, son irregulares porque para transformar el adjetivo en adverbio tengo que modificar toda la palabra, no basta con agregarle la terminación ly. También tenemos un ejemplo, por ejemplo, bien, el equivalente en adjetivo sería bueno, ¿sí? Pero en el adjetivo es good y para transformarlo, o sea, para que sea un adverbio sería well, ¿sí? Ahora, aquí no hay una regla para saber cuáles son adverbios intransitivos y cuáles no. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer muchos verbos intransitivos y ya los otros adverbios, el resto de los adverbios usualmente van a ser adverbios transitivos y lo único que vamos a tener que hacer es agregarle ly. Para ello, voy a mandar una lista de adverbios y de adjetivos. Muy bien, ahora vamos a revisar ejemplos de oraciones con adjetivos, ¿sí? Lo que interesa en estos ejemplos en particular es revisar sobre quién recae esta descripción, ¿no? O sea, porque los adjetivos lo que describen son objetos o personas y los adverbios lo que describen son acciones. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí o lo que vamos a tratar de hacer con estos ejemplos es tratar de distinguir justo sobre quién recae esta descripción, ¿no? Entonces, en español, él es un buen conductor, ¿no? En inglés, he is a good driver. Si podemos darnos cuenta, good, que es el adjetivo, a quien describe es al conductor, no describe la acción de manejar, ¿no? Lo que describe es a la persona que maneja, ¿sí? Es por eso que, bueno, pues este es un adjetivo, ¿no? Luego, ella es lenta. Igual que en el anterior, en este caso, lo que describe es a la persona, no a acciones que pueda estar haciendo ella, ¿no? Entonces, she is slow, esa sería la traducción en inglés. Luego, en español, él es peligroso al manejar, ¿sí? Entonces, en inglés sería he is dangerous when he drives. Y entonces podemos ver igual que aquí a quien describe es a él, a quien maneja, ¿no?
Aquí es importante notar que, por ejemplo, podríamos decir que maneja de forma peligrosa, ¿no? O sea, maneja peligrosamente. Bueno, cuando decimos que maneja peligrosamente, eso es describir la acción de manejar, ¿no? Pero cuando decimos que él es peligroso al manejar, lo que estamos haciendo es describiéndolo a él, no a la acción de manejar, ¿no? Ahora, otro ejemplo, los raperos son rápidos cuando cantan. Igual podemos ver que cuando decimos que son rápidos estamos hablando de los raperos, no a la acción de cantar, ¿no? Entonces, en inglés sería rappers are quickly when they sing. Y por último, él es agresivo cuando está enojado. Igual, aquí a quien describen es a esta persona de quien se está hablando y no a la acción, ¿no? Entonces sería he is aggressive when he is mad, la oración. Muy bien, ahora ejemplos de adverbios. Igual, aquí lo que hice fue tratar de hacer usos similares, o bueno, de usar el adjetivo, el adverbio correspondiente al adjetivo, para que se den cuenta de a qué me refiero cuando digo que lo que describen son acciones, ¿sí? Por ejemplo, él conduce bien. Cuando yo digo que él conduce bien, ese bien lo que me describe es la forma en que conduce esa persona, no a él. Entonces, este es un adverbio y en inglés sería he drives well, ¿sí? Luego, ella hace todo lentamente, ¿sí? Este lentamente a quien describe es a la acción, ¿no? Al hecho de hacer las cosas de manera lenta, ¿no? Lentamente. Entonces en inglés sería she does everything slowly. Podemos ver aquí que slow es un adjetivo. Lo único que hice fue agregarle la terminación ly y se transformó en un adverbio, ¿no? Luego, él maneja peligrosamente. Aquí, justo de lo que hablábamos en la diapositiva pasada, peligrosamente lo que describe es la forma en la que maneja, ¿sí? Entonces, este es un adverbio y bueno, en inglés sería he drives dangerously. Aquí igual podemos ver que a dangerous, que es un adjetivo por sí mismo, se le agrega la terminación ly y se transforma en un adverbio. Ahora, los raperos cantan rápidamente. Aquí igual, rápidamente, lo que describe es cómo cantan, ¿no? Entonces, en inglés sería rappers sing quickly. Quickly, aquí justo se le agrega la terminación ly y bueno, ya tenemos el adverbio. Y por último, el perro ladra agresivamente. The dog barks aggressively. Este aggressively igual lo que describe es a cómo ladra el perro, ¿no? Y se agrega la terminación ly a aggressive, que es el adjetivo, para tener el adverbio. Bueno, pues para este material que estamos viendo ahorita, la verdad es que hay muchos adverbios y muchos adjetivos y no los podemos revisar todos en clase. Entonces me tomé la libertad de hacer una lista de adverbios y de adjetivos y bueno, me gustaría que la revisaran. ¿Cuál es el problema con esta lista? Bueno, el problema con esta lista es que por obvias razones no puedo poner en la lista sonidos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no van a poder escucharme a mí pronunciar estas palabras. Y pues bueno, sí, o sea, es importante que sepan cómo pronunciarlas, ¿no? Y cómo suenan de alguien que habla y luego cómo se pronuncian, ¿no? Para que ustedes las puedan pronunciar. Entonces, dado que pues no puedo ponerles el sonido, se me ocurrió la idea de enseñarles cómo buscar cómo se pronuncia. Entonces, lo que hacen es que primero abren Google. Aquí, advertencia, tiene que ser Google, porque si no es Google, o sea, si no es la aplicación de Google, luego no les da el traductor, sino lo que pueden buscar es traductor de Google, tal cual,
y les aparecerá la opción en las primeras opciones, el traductor de Google, y bueno, ya le pican ahí y y bueno, ya una vez ahí lo que hacen es escribir la palabra. Aquí la recomendación es que escriban la palabra en inglés, o sea que revisen que el idioma esté de inglés a español y luego le pican a donde viene, bueno, la bocinita y ya suenan las palabras. Entonces, como por ejemplo, si quieren escuchar la palabra en español, Horrible. si quieren escuchar la palabra en inglés, Hideous. y bueno, pues eso es todo. Muy bien, ahora para que no se queden sin actividad que hacer, bueno, además de que en la hoja ya viene algo por ahí, una sorpresita, que la verdad es que no está tan difícil, entonces todos deberían de poder hacerla sin mayor problema. Solo es completar la tabla, básicamente. Además, les quería pedir que hagan cada quien 3 oraciones con un adjetivo y 3 oraciones con un adverbio, ¿sí? Ejemplos van a tener muchos en la hoja, entonces van a tener bastante de dónde escoger. Y nada más es como para ver si están usándolos bien. Si tienen alguna duda me pueden escribir y pues se los reviso, y en cuanto los tenga revisados, si no tienen fallas, o sea, pues nomás les voy a poner así de que bien. Y si sí, pues ya les comentaré por privado eh, cuál es el asunto o la razón por la que está mal. Entonces, bueno, pues hasta la próxima.